para este tipo de ejercicios que se me pueden dar varios datos. Recuerden que para la aplicación de la ecuación de estado del gas ideal debe suponerse siempre temperatura absoluta, aunque frecuentemente me la den, por decir algo, en grados centígrados. El aire se expande. Aquí continúa a partir de este estado inicial, como estaba sin tocarlo. La primera fotografía, como siempre les anuncio, luego se expandió. Primero, isotérmicamente, esto denota simplemente que ocurrió el proceso, el segundo, o perdón, el primer proceso a temperatura constante. El proceso está denotado por el estado de 1 hasta 2 y aquí tengo el inicial. Hasta, aquí viene el estado 2, 500 kilopascales. Luego se comprime politrópicamente. Fíjense bien, empieza otro proceso. Luego se comprime politrópicamente, es decir, que disminuye su volumen, pero atendiendo a una curva denotada por un proceso politrópico con un exponente 1.2. Ahí termina mi segundo proceso. Y luego viene hasta la presión inicial que finaliza ese proceso y finalmente comprime, palabras mágicas, a presión constante hasta el estado inicial. ¿Cómo completar el ciclo? Lo debo hacer con calma. Para eso me enseñaron a hacer diagramas termodinámicos, TV y PV, aunque en la mayoría de los ejercicios de gas ideal, normalmente por su importancia, se pide, y porque también lo vamos a ver así en ciclos, se pide normalmente el diagrama PV. No cuesta nada hacer el TV, pero bueno, se puede representar. Determine el trabajo para cada proceso y el trabajo neto del ciclo, es decir, la suma de los trabajos. Nada más, eso significa trabajo neto. Si hay trabajos negativos y positivos, pues me va a dar una diferencia, simplemente lo sumo, respetando su signo. Eso es todo. La sustancia, como es aire, me puedo ir directamente a la tabla que ya todos ustedes conocen, y aunque no la conozca, recuerden que lo puedo sacar como 8.31 entre el peso molecular del aire, que es 28, y dale. Entonces ustedes tendrán aquí R igual a 0.287, que pueden asumir como constante y conocido para todos los ejercicios que involucren aire. ¿Cómo sería la representación de este ciclo en un diagrama termodinámico? Pues, si el aire tiene su respectivo representación con todo y su domo de saturación, pues recuerden que para gas ideal nosotros estamos en la parte derecha porque consideramos la fase gaseosa y normalmente se desarrolla en gases ideales a bajas presiones y más o menos a altas temperaturas. Si me quiero imaginar el ciclo dentro de un domo de saturación completo, tendría algo así, porque de hecho me dicen que el primer estado es una expansión que si está en PV ocurre de temperatura constante y estas son las líneas de T constante de una sustancia. Así que yo tendría niveles de temperatura determinados por estas curvitas. La primera, como dice que es a T constante, no me queda otra que seguir ese comportamiento. T constante en el PV. Luego dice que se comprime politrópicamente. Pues un proceso politrópico, recuerden que en un diagrama PV, de hecho sigue más o menos una curva como esta, pero resulta que el exponente nos da más o menos la inclinación o esa constante de proporcionalidad a la cual obedecen los puntitos. Y finalmente el proceso finaliza a presión constante desde cierto estado hasta que vuelve al punto inicial para cerrar el ciclo. Si lo quiero ver un poquito más grande, ya le hago suma aquí y voy a obtener lo que ustedes ven a la derecha, que es la representación del ciclo en un PV, pero más grandecito, olvidándome del domo. Proceso de primero, este es el estado inicial, 2 megapascales, 350 grados centígrados. Lo podría poner incluso aquí con sus respectivos valores de temperatura, que sería esta línea de 350 grados centígrados completa y esta presión en 2 megapascales. Serían sus coordenadas, ¿no? Luego dice, fíjense bien, si este era el estado inicial, se expande primero de forma isotérmica. Esto es una expansión que denota un aumento de volumen y según lo que yo estoy recordando, cuando se representan curvas de T constante en un TV, son más o menos curvitas suaves que si en este caso sería T constante, simplemente debo seguirla. Si esta es mi línea, por ejemplo, del estado 1, 350 grados centígrados, sigo ese valor de 350 para graficar cómo ocurrió
mi primer proceso del estado 1 al estado 2. De este tengo todos mis datos. Vamos a ver qué tengo de este. En el estado 2, nada más me dicen, hasta, otra presión, por cierto, hasta 500 kilopascales. En este caso se expandió grandemente de 2 megapascales a 500. Se redujo la presión y aumentó el volumen del gas contenido en ese cilindro pistón. Es decir, que el pistón se colocó desde una posición inicial y luego subió, agrandando el volumen del gas contenido y a su vez disminuyendo la presión. Pero se logró hacer a temperatura constante. Eso fue lo que pasó allí. Luego de que ya estaba en esa posición, se baja el pistón comprimiendo al fluido o al gas que está contenido y finalmente lo hace de forma que los puntos obedecen a una relación que puede obedecer a la curva, recuerden, proceso politrópico. Estos puntos deberían estar obedeciendo a esta curva de P por B a la N igual a un número que se llama constante. Entonces, para que ustedes lo recuerden, si es proceso politrópico, esos puntos deben cumplir con esta relación. Así como cuando uno dice si es gas ideal, debe cumplir con la ecuación de estado, pues si es politrópico, debe cumplir con esta relación. Y el N normalmente es proporcionado, aunque ustedes van a ver que puede calcularse si los datos de T y P de los dos estados los tienen como conocidos. Entonces, por hoy es un dato, esa N de comportamiento. Y esto denota entonces que este proceso de 2 a 3 de compresión es un proceso politrópico. Y luego a partir de aquí, ¿qué pasa? Pues cuando llega entonces hasta la presión inicial, fíjense, aquí tengo los 2 megapascales. Y si son 2 megapascales, este proceso politrópico llegó hasta aquí, hasta que se cumplan esos 2 megapascales. Y luego estando aquí, el gas vuelve a comprimirse, es decir, se echa un poquito más abajo el pistón, reduciendo el volumen, pero esta vez tan lentamente que se logra hacer a presión constante. O no se cambia nada de la presión ni atmosférica ni pesos y también contribuye a que este proceso se dé a P constante. En todo caso, esa es la información. Y miren cómo lucen los procesos a determinada variable constante, al menos en un PB. T constante, politrópico, P constante. Este es un ciclo hermoso para que ustedes se llevan ya diversas formas de analizar los procesos en gases ideales. Recuerden que consiste en relacionar las respectivas ecuaciones de estado del gas ideal de cada estado, colocar la variable constante y ver qué variables me quedan para poder resolver. A eso vamos. Resolvemos. Para poder hallar el trabajo de cada ciclo, me concentro, como ya saben, cada uno individualmente en cada proceso. Quiero calcular el trabajo desde 1 hasta 2. Esto es un proceso que ocurre a P constante. Y resulta que en la expansión de un cilindro pistón, debo recordar siempre que yo necesito calcular el trabajo que se da aquí, en el proceso de 1 hasta 2, como la integral de la presión o cómo cambia la presión con respecto al cambio de volumen. En este caso, la presión no es constante. La presión está cambiando, de hecho, como una especie de curvita a temperatura constante, pero está cambiando. Se está expandiendo mientras el volumen aumenta. Entonces, imagínense que esto era una integral hermosa. Vamos a arreglarlo. Desde el proceso 1 hasta el proceso 2. De aquí, por favor, recuerden qué es lo que hacemos. Si la presión no es constante, tiene que observarse muy bien cómo es la función, cómo varía la presión con el volumen y esa función ponerla aquí y luego integrar. Si me están diciendo que esa temperatura constante, miren lo que va a pasar del estado 1 a 2, porque yo tengo que obtener esta curva entre estos dos estados. Para el estado 1, ustedes tienen planteada su ecuación de estado del gas ideal con su respectivo subíndice. Presión del estado 1, volumen del estado 1. Debe ser igual o proporcional a la masa del gas contenido por el R del gas multiplicado por T del estado 1. Asimismo, tiene que ser para el estado 2. P2V2 igual a MRT2. Recuerden que en sistemas cerrados la masa no cambia, así que por ser constante estos no tienen subíndices.
Fíjense bien lo que ocurre, por favor, y presten mucha atención. A un proceso isotérmico, como la temperatura es constante, T1 y T2 serán iguales. Esto vale la pena, incluso aunque sea excesivo el detalle, resaltarlo. Como la temperatura es constante, T1 será igual a T2. Consecuencia de lo anterior es lo siguiente. Estoy dando lentamente para que puedan copiar los detalles. Como estas dos son iguales, el lado derecho de estas dos ecuaciones será igual. Imagínense que lo quiera hacer a mano, sin deducir ninguna n ni nada por el estilo, o asociarlos con procesos politrópicos. Estoy diciendo que en el proceso a temperatura constante, P por B del estado 1 y del estado 2 obedece a esta expresión. P por B es igual a constante. Ya. Y de hecho esa constante la tengo porque si es por B en todos los puntos el mismo número, yo tengo la constante porque tengo P1 y T1. O sea que ya la tengo. Si yo quiero integrar esta ecuación de trabajo, necesito la función de P, es decir, P en función de B. Pues la despejo de aquí. P será igual a constante, esa constante que ya yo sé el número, dividida entre el volumen, despejándola de aquí mismo, ¿no? Y esa ecuación yo me la llevo para acá y pongo constante entre volumen por dB. ¿Qué me queda? Es igual a una constante que voy a sacar directamente de la integral por ser constante. La integral desde 1 hasta 2 de esto. 1 sobre dB, o voy a poner directamente dB entre el volumen. Esta es la ecuación de cómo se comporta la presión con respecto al volumen en un proceso isotérmico, porque la parte derecha, como las temperaturas son iguales, pues es constante. ¿Cómo integran? Esto es ya de sus primeros semestres. Esta integral corresponde al logaritmo neperiano de V2 entre V1. Recuérdenlo, ese es el resultado. Y luego, como está multiplicada por la constante, pues aquí sigue la constante. ¿Cuál es la constante? P por B de cualquier estado. Como es constante, va a dar igual si es P1, B1 o P2, B2. Es una constante. Esto, por favor, métaselo en la cabeza, que la constante va a ser igual en todos los puntos. Conclusión. Cuando es un proceso isotérmico, como ambos lados son iguales de la parte derecha, se puede decir que entonces que todos estos puntos obedecen a la ecuación de P por B igual a constante. Al integrarlo resulta esto, luego el resultado de la integral es logaritmo neperiano del cambio de volumen multiplicado por esa constante, que es P por B. Conclusion. El trabajo asociado a la expansión o compresión de un cilindro pistón cuando el proceso es isotérmico es PB logaritmo neperiano del cambio de volúmenes. Esto es algo que quiero que anoten bien, detallen, porque esta explicación detallada se va a agarrar como simple conclusión de esta forma cuando ya tengamos un proceso térmico de gas ideal. Como el siguiente, ya teniendo los datos, repito, explicada esta parte, esto me queda como si yo escribiese P1V1 igual a P2V2. Fíjense bien, si la parte derecha es igual, P1V1 es igual a P2V2. ¿No se les parece esto a algo? Esto es la definición de un proceso politrópico si yo asumo que en lugar de un exponente cualquiera, ese exponente es 1, la expresión queda igual. Por eso en los textos se dice, no con esta explicación, que cuando n es igual a 1 en un proceso politrópico, ese proceso es considerado isotérmico. Esa es la explicación. Como n es igual a 1, entonces yo también puedo asumir el cálculo de esta integral, que la puedo hacer como yo quiera, ojo, ¿no? La puedo hacer a mano y me va a resultar esto, sabiendo de dónde viene cada cosa, o simplemente puedo asumir con esta explicación que ustedes acaban de ver, que el trabajo de 1 a 2 para un proceso isotérmico lo podré calcular como P por B, logaritmo neperiano de B2, B1, que es esto que les acabo de enunciar. Si tenemos las constantes, aquí podemos solucionar. Vamos a ver.
Para poder hacer este cambio de volumen, porque si tengo la constante, repito, la constante es P1, V1, que tengo esos datos, necesitaría el volumen 2 y el volumen 1. Los podré calcular, vamos a ver, antes de mostrarles todo el detalle. Si esta es mi ecuación de estado al estado 1, tendría P1, V1, disculpen, T1, R lo tengo y la masa son 150 gramos, o sea que claro que tengo el volumen, porque saldrá por despeje. ¿Y qué hay del volumen 2? Vamos a ver. MR lo tengo, T2, claro que lo tengo, porque es la misma de T1. Y P2, vamos a ver qué dicen los datos. Sí, 500 kilopascales, o sea que también tengo el volumen 2 y saldrá por despeje. Este es el paso siguiente que dice su ejercicio. Para obtener B1 y B2, pues se despejan de la ecuación de estado. Ahora se los muestro porque no es más que hacer el cálculo. Detallado está aquí. Detallado, pero, o sea, ¿qué más quieren? Algo así, ¿no? Aquí está la ecuación despejada de arriba, del volumen 1 y del volumen 2, ambas de la ecuación original de estado de gas ideal. Sustituyendo los datos, aquí fíjense de haber homogeneidad dimensional, cuidado con las comas, cuidado con los decimales. Si esto está en kilojoules, debe estar en 0.287. Si está en joules, debe ser 287. Siempre la temperatura absoluta, en las dos partes se muestra claramente, y finalmente lo que varía es la presión. Por eso varía el volumen. Entonces, tendré para el volumen inicial 0.13 y como se expande, el volumen aumenta por ser un proceso de expansión. O sea, que bien hasta podría colocar ya mis valores aquí en el diagrama y hacerlo completo. Hago la pausa. Ustedes dirán si hasta este punto tienen alguna pregunta. La ecuación que está aquí puede usarse directamente para el cálculo del volumen 2. Ustedes deciden por cuál camino irse y les va a dar exactamente igual. Y esa es la relación que aparece en las tablas ya resumidas de los diversos procesos en un gas ideal. Y repito, a veces la van a encontrar como la relación directa de presiones, es decir, P1 entre P2 igual a B2 entre B1. Si esta parte está clara, permítanme seguir al proceso 2-3. Porque aparte solamente falta calcular esto que está aquí, que sería el resultado del trabajo una vez obtenido el cambio de volúmenes. Entonces, ese cálculo se muestra también a detalle a continuación. Y fíjense los valores. La constante, como es igual P1V1, puedo calcularla con cualquiera de los puntos. En este caso, elegimos P1 y B1, pero ya teniendo esto, podemos elegir P2 y B2 porque va a dar lo mismo. Entonces, aquí tienen su constante, PB, logaritmo neperiano del cambio de volúmenes, lo que me otorga el valor de 37.2 kilojoules. Primero, y vamos por el proceso 1. Nos vamos al otro. El proceso 2-3 ocurre de forma politrópica y ya hemos hecho varios ejercicios en los que finalmente se concluye una expresión como esta, pero para procesos politrópicos. Permítanme recordarles, no se acostumbren quizás a una fórmula mecánicamente, sepan de dónde salió. Aquí es lo mismito. Para el proceso politrópico necesito la función de presión con volumen, la calculo de aquí. Sería la constante dividida entre V, excepto que V va a estar ahora a la N. Esto sería para el caso de un politrópico constante por V a la menos N y desarrollando la expresión ya integrando les va a quedar a la menos N más 1, evaluado entre los dos volúmenes, finalmente les va a quedar el producto de P por V. Es decir, lo que ustedes encuentran ya resumidos como ecuaciones como esta, ustedes tienen que saber que parte simplemente de la ecuación y de la integral de P por dB lo pueden hacer a mano y no acostumbrarse a ser tan mecánicos, pero va a dar lo mismo siempre. En un proceso politrópico, como ya la hemos hecho, aquí está directa. Entre el proceso 2 y 3 consiste en la multiplicación de la constante de PV, P3, V3, o sea, el estado final menos el estado inicial, P2, V2, entre 1 menos n, que es el resultado de integrar, en ese caso, sumarle un exponente a ese resultado que queda, cuando ya nosotros integramos de la ecuación anterior que les comenté. Entonces, bueno, aquí evaluamos qué tenemos. Ya tenemos el estado 2, definido porque lo acabo de usar, de hecho, en el punto anterior. Palomita, palomita para P2 y B2. La presión de 3
Mirando al diagrama, recuerden cómo era el asunto. Resulta que esto era un proceso a presión constante y finalmente esta temperatura, disculpen, esta presión 3 equivale a la 1, porque así lo decía el texto, o sea que al final sí la tengo, porque P3 va a ser igual a 2 megapascales, igual que en el punto 1. Entonces, seguimos con el detalle. Estamos aquí y voy a acercarles para que no se distraigan y los que están viendo con el móvil pues lo vean bien. Esta la tengo palomita, me faltaría ubicar el volumen del estado 3. En un proceso politrópico, recuerden la expresión básica, tiene que obedecer a que todos los puntos, esta parte de igualdad es una constante, o sea que también se puede colocar como esto tiene que ser constante, como P2V2 a la N tiene que ser igual a P3V3 a la N, porque cumple con la ecuación de un proceso politrópico. Lo otro es simplemente sacar esta constante va a dar, por ejemplo, la multiplicación de presión por volumen elevado a la N da 80, pues 80 va a ser igual a esto también y lo despejo. Es lo mismo, como quieran ustedes verlo, solamente para que tengan un vistazo más amplio de lo que hacemos aquí. V3 no lo conozco, si tengo el resto de los puntos, con esta sencilla relación, ya lo despejo y esto es lo que está hecho aquí, ¿no? El despeje está aquí mostrado a detalle como siempre, para entonces tener un volumen de 0.016 que me demuestra que es menor al 2, con lo cual es un proceso de compresión. Y como se dice aquí, una vez que se obtienen los valores, fíjense bien lo que va a pasar. Como V2 es menor que V3 porque es un proceso de compresión, su resultado va a ser negativo, indicando el proceso de compresión, es decir, cambio negativo de volumen, que es lo que está aquí. Lo resalto por si acaso. Esto cumpliría con lo que dice el enunciado de cálculo de trabajo en el segundo proceso. Ahora nos vamos al otro, al último. Para el último, de hecho, está la cosa un poco más fácil porque esto ya lo sé hacer. Esto es proceso a presión constante. Y el proceso a presión constante, la integral de P por dB, esta salía de la ecuación y solo me quedaba el cambio de volúmenes. Como de los cálculos anteriores tengo V3 y V1, eso no es más que un producto súper sencillo, que ya se los muestro. Ese producto final, para poder hacer el trabajo de V3 a V2, pues simplemente es, perdóname, aquí está. Esto está directo, pero esto es resultado de la integral de P por dB y sacarla de la integral, ya ustedes saben. Y en este caso sigue siendo una compresión. El volumen 3 va a ser menor al 1 y sigue siendo entonces un trabajo negativo indicando que se comprime. Hasta eso tiene en detalle el ejercicio. Si este valor ya está calculado, entonces el trabajo neto, como les dije anteriormente, será la sumatoria de todos los trabajos expresados de forma general de esta manera. No implica que obviamente si me dio negativo no voy a respetar el signo, simplemente tengo que respetar los signos correspondientes y entonces me dará finalmente el trabajo neto del ciclo, que en este caso la sumatoria nos da menos 4.63 kilojoules. Esto denota lo siguiente, que nos va a servir mucho, mucho cuando nosotros ya estemos en ciclos, cuando hablemos de trabajo neto. El trabajo neto siempre va a resultar el área bajo la curva de un diagrama PV, por definición. Esto es lo que dice la integral. Entonces, si el área bajo la curva yo la pinto de esta forma, este es el estado, va a ser todo esto, así. Ok. Vamos a suponer que esté bien hecho, que todo esto sea rectecito. Aquí está todo esto. Y finalmente, restarle esta parte porque el trabajo neto es lo que está en el ciclo. Entonces, el otro podría representarlo quitándole esto. Y el trabajo neto es toda el área, pero encerrada en esta parte, que es la suma de los trabajos correspondientes a 2, 3, más 1, 3, y quitándole el de expansión, que es de 1 a 2. Eso es en realidad el significado de lo que ustedes están ahora buscando
con trabajo neto. Okay, se los dejo. Ya en otra vista, ustedes dirán si al final tienen más preguntas. En este, una masa se las dan, 1.5 kilogramos, sustancia aire, inicialmente, foto 1, 120 kilopascales, 24 grados centígrados, está contenido en un dispositivo cilindro pistón. Hasta aquí lo puedo dejar porque esto implica que no consideren las pérdidas que ocurren por fricción. Aquí esto es otra cosa de mecánica de fluido. Hasta aquí lo puedo dejar. El aire se comprime ahora a una presión final, es decir, mi pistón va a ir hacia abajo comprimiendo el gas, reduciendo su volumen y aumentando la presión. Las moléculas se apiñan, generando que esto pues aumente o disminuya el espacio entre ellas, aumentando la presión. Durante el proceso, el calor se transfiere del aire de manera que la temperatura dentro del cilindro permanece constante. ¿Cómo es esto? Bueno, que cuando tú comprimes un gas, tiene derecho a comprimirse, pero si se comprime va a aumentar su temperatura. Para que la temperatura no aumente, si mi interés es que la temperatura sea constante, pues saco el calor con algún intercambiador de calor o arropando al pistón con algún medio de enfriamiento. Entonces se denota matemáticamente, perdón, gráficamente, algo así, ¿no? Calor saliendo. Y esto hace que al fin y al cabo tengamos un proceso a temperatura constante. Calcule la entrada de trabajo durante este proceso. Lo que me piden entonces es, bueno, si entonces esto se está comprimiendo, ¿cuál fue el trabajo desarrollado? Mis datos aquí resumidos. Del estado 1 conozco presión, del estado 2 también, y conozco de hecho la temperatura en ambos, porque aquí dice claramente que ocurre a T constante. Permanece constante, ¿qué cosa? La temperatura. Si el estado 1 y 2 son conocidos, yo debo saber entonces cuál es el aporte de trabajo en este sentido para que esto suceda. Y vamos a ver. En este aspecto, ya sabiendo que es isotérmico, usamos la expresión anterior. Calculamos el volumen a partir de la ecuación de estado del gas ideal, de la que tengo todos los datos. Tengo M, R, porque lo acabamos de decir, la R del aire sería 0.287, aquí está. Y finalmente, el valor de la presión otorgada, que es 120 kilopascales. Recuerden, por favor, homogeneidad dimensional aquí. Si esto está en kilos, esto también estará en kilos, así que ya lo tendré prácticamente en las mismas unidades. La temperatura siempre absoluta, aquí ya me la dan en Kelvin, y luego finalmente esto me da un valor de 1.06 metros cúbicos para este estado inicial. Ya cuando se comprime, entonces vamos a calcular el segundo. En el estado 2, la presión es 600 y la temperatura sigue siendo la misma. Esto voy a corregirlo porque, como ustedes sabrán, estoy diciendo que es 600 y aquí creo que puso el mismo valor. Entonces, vamos a ponerlo. Perdónenme, está abajo. Soy yo la que me estoy equivocando, disculpen. El cálculo del volumen final es 0.212. Noten por favor que es más grande el inicio que el final, denotando una compresión, tal cual como se dice aquí en el texto. Ok, luego también les hago un repaso del diagrama. Mi estado 1 esta vez se ubica a la derecha porque es el volumen más grande y se comprime isotérmicamente a un volumen más pequeño. Y la representación, volumen grande, volumen pequeño en el TB, a temperatura constante. ¿Ok? Como tengo el cálculo de los dos volúmenes, aquí no queda otra que sustituir y fíjense bien. Para la constante podemos usar P1V1 o P2V2, da igual. Pero en ese caso utilizamos los valores del estado inicial. El logaritmo neperiano de la diferencia de volúmenes y finalmente, ¿qué me da? Trabajo pequeño, 0.200 kilojoules o 205 joules negativo, indicando que el gas se está comprimiendo. Otra vez les dejo el ejercicio por si tienen alguna pregunta, aunque es básicamente un repaso de lo que acabamos de hacer en el ejemplo de ciclo.